Para Beto, gracias por estar con nosotros, Beto Murgas. Muy buenos días, María Camila, Catalina. Para mí es un gusto acompañarlos en esta mañana. El gusto es nuestro, Beto, porque seguimos recordando al maestro Margeles, oyendo también una de las grandes canciones que escribió. Eso era poesía realmente lo que escribía el señor Omar Geles en esas más de 1000 canciones que nos dejó como regalo a los colombianos. ¿Cómo le llega esta noticia, Beto? Usted que pues estuvo y ha sido dueño del sello que manejó a Omar Geles en los últimos años. Bueno, Catalina, antes de responderte las preguntas, cuando hicieron mi presentación, realmente presentaron a mi papá, que es el compositor. Yo soy Beto hijo, que hizo parte de la agrupación Gus y Beto, que soy el que tiene el sello discográfico que manejaba Omar Geles, y realmente esto ha sido una noticia trágica para todas las personas que hacemos parte de la música vallenata, pero creo que para Colombia en general y todos los amantes de la música. Omar Geles era un genio de la música, pero de la inmensidad de su talento también era la inmensidad de su humanidad, de su bondad, de su forma de ser, y creo que eso es lo que más caracteriza a este gran artista, y por eso, digamos, las reacciones de la gente masivamente, porque Omar Geles era una persona muy querida por sus amigos y por su público. Beto, mire, bueno, definitivamente usted, su familia, tuvieron la posibilidad de compartir mucho, de conocer a Omar Geles como persona, pues porque de pronto los fanáticos de su música como nosotros conocíamos a ese hombre alegre, parrandero, ¿no? Que nos alegraba y nos ha acompañado en grandes momentos de nuestra vida con su música. Pero sí quisiera preguntarle, Beto, ¿cómo era Omar Geles en la intimidad, con sus personas más cercanas, como usted, por ejemplo? ¿Cómo era compartir con él? Bueno, Omar Geles era primero un mar de risas todo el tiempo, él era de muchas emociones. Omar Geles además vivía por la música. Con Omar Geles uno solo hablaba de música, y cada vez que uno conversaba con Omar Geles, digamos que el 80% o 90% de mis conversaciones con él fueron en el estudio o en un escenario. Omar Geles no se veía en ningún lado. Omar Geles tenía un tren de trabajo, yo lo podía calificar junto a mi compañero Jesús, que trabajábamos con él en la parte discográfica, que era un tren frenético, porque Omar no descansaba. Era un hombre que todos los días trasnochaba, todos los días trabajaba, pero a la vez hacía deporte, pero a la vez atendía unos temas de finca, y como persona siempre estaba dado a sus amigos. Entonces él estaba comprometido todo el tiempo con la música y con su gente, un familiar excelente, con sus hermanos, con su mamá, con sus hijos, con su esposa. Entonces le sacaba tiempo a todo, y siempre pensábamos que en qué momento descansaba Omar Geles, porque realmente tenía una vida muy agitada. Sí, hay de pronto otros compositores que han escrito más temas en menos tiempo, pero pocos lograron tantos éxitos en tantas voces como este hijo de Valledupar a sus 57 años de vida. Justamente lo recordaban también pues más personas también cercanas al maestro. Esta semana que tuvimos a Osmar Pérez, que decía Omar se metía en un estudio y podía componer 3, 4 canciones, pero eran éxitos, ¿no? Eso iba a la fija, mejor dicho. Fíjese, esta canción que estábamos poniendo, pues es que es un vallenato que mucha gente conoce. Tarde lo conocí, en fin. El tema de esas tal vez ese proceso de composición o de la inspiración en que se inspiraba siempre Omar Geles, probablemente lo podríamos calificar como en desamores, en amores, como se trata un poco el vallenato, ¿no?
Sí, Omar Geles, bueno, lo primero que tengo que decirte es que pocos compusieron más canciones que él. Yo diría que Calixto Ochoa y el difunto Calixto Ochoa y de pronto el difunto Romualdo Brito, pero que murieron a una edad mucho más avanzada. Omar Geles ya tenía más de 800 canciones grabadas y es probable que haya dejado unas 500 canciones compuestas. Te digo porque yo llegaba a veces al estudio y durábamos 8 horas, 10 horas escuchando canciones que tenía ahí, mostrando canciones y era impresionante su producción. Omar fue un tipo muy enamorado y enamorado de su familia, de las esposas que tuvo, pero también le componía mucho a las historias de sus amigos, ¿verdad? Y Omar no solo componía, Omar fue productor musical de, por ejemplo, Patricia Terán, primer productor musical de Adriana Lucía. Yo diría que fue la persona que apoyó al género femenino, fue la primera persona que apoyó a Ana del Castillo. Hace poco estaba apoyando a una niña que se llamaba Andreina, fue productor de Las Musas del Vallenato también. Digamos que fue el causante de que ese movimiento femenino saliera en el vallenato en su primera etapa y en esta segunda etapa también, sí, ya con Ana del Castillo. También diría yo que es el culpable en gran medida del vallenato romántico, porque fue productor de Los Inquietos, de Los Gigantes, obviamente de Los Diablitos, que era su grupo, y además de productor, todos estos grupos tienen éxitos de él en todas sus producciones. Sí. Entonces Omar Geles tiene muchas facetas y en los últimos tiempos, que era la faceta que nosotros estábamos tratando en la disquera, cambió su acordeón, cambió su producción y su composición y se metió a cantante, a solista, claro, y ya tenía un gran éxito como cantante también. Entonces ha sido una persona que exploró todas las ramas en la música vallenata. Sí, Beto, usted dice que él era un trabajador incansable y que ahora pues estaba como solista. ¿Quedaron algunas cancioncitas guardadas con las que nos van a sorprender en algún futuro? Sí, con Omar teníamos varios proyectos. Uno de los más bonitos que teníamos y alcanzamos a hacer una primera temporada se llamaba De la 1 a la 1000, que él quería grabar. Bueno, él tenía más de 800 canciones, pero sentía que muy pronto iba a llegar a la canción número 1000 grabadas. Entonces comenzó a grabar todas sus canciones en su voz y la idea, bueno, soñábamos con grabarlas todas, pero teníamos la certeza que si grabábamos unas 300 nos dábamos por bien servidos. Alcanzamos a sacar la primera temporada de la 1 a la 1000, que eran todos sus éxitos en su voz. Ese era un proyecto. El otro proyecto, a la par, él estaba haciendo un disco comercial en el cual estaba grabando canciones inéditas, unas como solistas y unas a dúo con diferentes artistas. De esos dos proyectos quedaron canciones grabadas. Pues obviamente ahora toca hablar con su familia, con su esposa, con sus hijos, que son los que determinarán si quieren que eso salga a la luz o que quede ahí. Vea, Beto, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que el vallenato es alegría, ¿no? Es fiesta, es parranda. Pero la mayoría de sus exponentes que han fallecido, que nos han dejado, ha sido con muertes muy trágicas. O sea, siempre hay historias muy tristes detrás de la partida de cada uno de ellos. ¿Usted cómo podría entender eso? Bueno, yo no sé. Yo en el caso de Omar Geles, nosotros los que creemos en Dios, y Omar Geles era fiel creyente y se ven todas sus entrevistas, todas sus expresiones, estaba Dios por delante. Creería que Dios llama a esas personas buenas que de pronto vendrían muchas cosas que Omar Geles no podría soportar. Por ejemplo, la mamá de Omar Geles es una señora mayor y Omar Geles vivía por su mamá. De pronto la muerte de su madre hubiera sido un golpe muy duro para él. El mundo como está hoy en día, todo lo que estamos viviendo, Omar Geles era una persona muy sensible, pero también tendría que decir que en el caso de Omar Geles, su forma de ser y su forma de vivir, como te digo, trasnochar tanto, trabajar tanto, pero a la vez hacer tanto deporte, es un tema complicado que el cuerpo, yo creería que pasa factura, porque como te digo, Omar todos los días se podría acostar 2, 3 de la mañana, pero se levantaba a las 7 a jugar tenis. Y si era posible, de ahí se iba a seguir trabajando en el estudio y en la noche volvía y jugaba tenis.
como el día de su fallecimiento. Había jugado un partido en la mañana, había seguido trabajando y iba a jugar otro partido en la tarde. Entonces también a veces los seres humanos no descansamos, nunca pensamos en la posibilidad de la muerte, y a veces el cuerpo también nos puede pasar factura. 7 de la mañana, 43 minutos. Sí, sin duda un personaje pues muy importante para el folclore, para la música. Lo seguimos recordando acá en la W a las 7 de la mañana, 44 minutos. Lo último que quisiera preguntarle es, ¿cree que las despedidas, me imagino que no serán pocas, o se le quedarán, mejor dicho, cortas a el pueblo colombiano con todo lo que se está haciendo en Valledupar, pero no solamente allí, sino en muchos otros lugares? ¿Cómo cree que lo están despidiendo? ¿Cómo ha sido esta despedida, o cómo le ha sentido usted? Bueno, en Valledupar tuvimos un acto muy, muy hermoso, que ya es costumbre, digamos que nos hemos acostumbrado a despedir a nuestros artistas, sea una muerte trágica o sea una muerte natural, de una manera, y es que los otros artistas del folclore vallenato llegan, cantan sus canciones, les dan palabras, los despiden, y así lo hicimos en la Plaza Alfonso López el día miércoles, cuando Omar Geles estaba en cámara ardiente. Incluso a su féretro se le dio un paseo por su barrio original, donde él nació, donde él se crió. El día del entierro la caravana fue inmensa, todos lo acompañamos, todo el pueblo de Valledupar. He podido ver en redes sociales que en España, en la embajada de Colombia en España, hubo una multitud muy grande. He visto que Juanes en su concierto invitó a Carlos Vives y cantaron Los Caminos de la Vida. He visto a J Balvin también cantando Los Caminos de la Vida en camerino. He visto a Falcao, he visto a todos los personajes grandes de Colombia en el mundo manifestar algo sobre Omar Geles, porque creo que todos en algún momento han cantado una canción de Omar, todos en algún momento grabaron con Omar. Y de una u otra forma sus composiciones han alegrado o entristecido su vida, pero Omar Geles creo que está presente. Es más, muchos cantamos canciones que ni siquiera sabemos que fueron compuestas y producidas por este genio de la música vallenata. Sí, muy impresionante. Pues Beto, mil y mil gracias por haber estado durante la mañana de hoy en W Fin de Semana. Le mandamos un saludo y un abrazo para usted. Muchas gracias, Mara Camila, y gracias por honrar la memoria del maestro Omar Geles. Que pasen un feliz día.